Bueno, ante todo, mis más sentidas y expresivas gracias a los dos presentadores, a Carlos Alberto Montaner y a Marcos Antonio Ramos. Les agradezco profundamente sus generosos comentarios. Y seguramente mis tres colegas agradecen también esas palabras de elogio. Quiero decir que escribir sobre Cuba, para mí por lo menos, tiene su costo emocional. Yo diría casi traumático, porque me hace revivir momentos tristes, me hace recordar sufrimientos y atrocidades, y eso produce un cierto y elevado costo emocional. Pero ahora, al escuchar las palabras de los presentadores, creo que ese esfuerzo, ese trauma y ese costo no han sido inútiles, porque ellos aprecian, y yo les agradezco enormemente esas palabras que han dicho y que me llenan de orgullo y me reconfortan en el pasado por esos momentos difíciles y traumáticos durante el último año en que escribí este libro. Una cuestión fundamental que en este libro trato de explicar y de encontrar su razón es la siguiente. En el último cuarto de siglo han ocurrido en el mundo acontecimientos cruciales que están marcando nuevos rumbos en la historia. Ahora mismo, una ola de rebeldía está barriendo con las autocracias del norte de África y del cercano Oriente. Países en los que tenían el despotismo, la dictadura, la tiranía incrustada en la idiosincrasia misma de esos pueblos. Hace 20 años aproximadamente hubo otra ola de civismo y rebeldía que afectó a la Unión Soviética y a su ristra de países satélites. Ellos alcanzaron la liberación, los que estaban sometidos a las dictaduras comunistas. Ahora están alcanzando su liberación los que están sometidos a esas dictaduras casi medievales. Y uno se pregunta entonces, ¿por qué nuestro pueblo, por qué Cuba no se ha levantado también en armas? ¿Por qué no se ha producido una explosión de rebeldía? ¿Por qué no se ha producido ese levantamiento cívico y popular que todos esperábamos y que todos estamos anhelando que se produzca? A mi juicio, la respuesta está en dos palabras: la transformación de Cuba. Se ha producido una transformación integral y total en la identidad del pueblo cubano. Cuba pertenecía al mundo occidental y cristiano, y ahora ha dejado de tener esa pertenencia o esa afiliación. Castro introdujo e instiló el ateísmo en Cuba. Cuba tenía todas las características de un país emergente, de un país que caminaba hacia el progreso. Ahora se sume en la miseria y en la ruina. Y todo ello, señores, debido a una sola persona, a Fidel Castro Ruz. Decía Maquiavelo que lo primero que tenía que hacer el príncipe era aprender a no ser bueno. Y esa asignatura le fue fácil a Fidel Castro, porque él es congénito malvado.
Por consiguiente, ese atributo que Maquiavelo le exige al príncipe para que triunfe, lo tenía desde su nacimiento Fidel Castro. Castro aprovechó el legado de totalitarismo que dejaron Hitler, Mussolini y Stalin. Lo aprovechó y lo perfeccionó, porque creó una fórmula casi perfecta para establecer la dictadura vitalicia. La fórmula era la siguiente: opresión desde arriba, dependencia desde abajo. La opresión la daba la dictadura del proletariado. La dependencia la daba esa política que tuvo, que era el Estado el que tenía que proveer a todos los ciudadanos de salud, de educación, de provisión de alimentos, de artículos de higiene, de ropa, calzado, todo dependía del Estado. Y en esa confluencia, la opresión desde arriba, marcada por la dictadura del proletariado, y la dependencia desde abajo, porque todo tenía que ser suministrado por el Estado, es la que le garantizó la dictadura vitalicia. Eso es lo que aprovechó de ese legado de los grandes líderes principales del totalitarismo mundial. Pero añadió una cosa, añadió un mensaje de odio. Y el odio es el sentimiento más fácil de transmitir. Y lo incrustó en lo más hondo del espíritu cubano. El cubano que era pacífico, ahora está presto a participar en guerras lejanas, en África y en otras partes del mundo, como lo recuerda Juan Benemelis en su capítulo. El cubano que era nacionalista, ahora se ha sumergido en el internacionalismo proletario. El cubano que era un hombre afable, hoy participa en actos de repudio. El cubano que era trabajador, después de ser explotado estos 52 años, ahora es un holgazán e improductivo. Y como tal, el conjunto de la población cubana, el conjunto de los trabajadores, forma eso que Marx y Engels llamaban el Lumpenproletariat, que ellos definían diciendo que el Lumpenproletariat era el producto pasivo de la putrefacción de las clases bajas de la sociedad. Castro eliminó por completo la clase media, eliminó las clases pudientes y altas, y proletarizó al país deliberadamente. Y ese proletario, ese trabajador que antes explotó con las fórmulas de emulación socialista, con la fórmula de la normación del trabajo, con todo eso, hoy es un ser holgazán, improductivo, que deambula por las ciudades, que abandona el campo. Hay un éxodo del campo a la ciudad en Cuba. Todo eso es producto de ese hombre, de ese señor que durante 52 años ha estado enseñoreándose de nuestra patria. Le cambió esa identidad. Le dio la espalda a los intereses del pueblo cubano, al bienestar del pueblo cubano, supeditado a su propósito de exportar la revolución. Los recursos que debieron haberse empleado en desarrollar a Cuba, los ha empleado en exportar la revolución. Además, le dio la espalda a los derechos humanos y estableció esa dictadura cruel, larga y despiadada de 52 años. Esa es la gran respuesta terrible a la interrogante que hice al principio. ¿Por qué nuestra patria
ha tenido esa extraña pasividad, ese insólito inmovilismo comparado con las liberaciones, la rebeldía y los levantamientos que han ocurrido en otros pueblos. Esa es la triste realidad. Pero hay cubanos dignos en Cuba aún. Hay muchos. Y yo quiero terminar rindiendo un tributo a esos cubanos que están dando las muestras de valentía, de civismo y de heroísmo que hacían falta en nuestra patria. Quiero hacer votos porque los gestos de rebeldía de Oscar Elías Bisset, de Marta Beatriz Roque, de la madre de Orlando Zapata, del mártir Orlando Zapata, de Guillermo Fariñas, que esos gestos de rebeldía lleguen a producir la chispa del levantamiento popular que todos esperamos. Y nuestro libro, el libro que mis colegas y yo hemos escrito, quiere hacer un pequeño aporte a esa posible sublevación que algún día se tendrá que producir, y también este libro se dirige a la historia, quiere rectificar todos los malentendidos y las tergiversaciones que se han escrito por la izquierda revolucionaria mundial en favor de Castro. Por eso hago votos porque esto sea un pequeño aporte en esas dos cosas tan trascendentales, en la posible explosión popular en Cuba y en el que se rectifiquen todas las tergiversaciones de la historia. A eso, pues, van dirigidas las distintas contribuciones que aparecen en este libro y que espero dentro de los próximos días va a ser introducido en Cuba y va a circular en Cuba, y esperamos también que lo sea en otros países. Gracias.